Primero hay que aprender, digamos, a diferenciar entre una fórmula y una función. Acá en Excel, por lo general, trabajamos fórmulas que están basadas en funciones. ¿Cómo así? Una fórmula aquí en Excel es algo que está creado a partir de condiciones o a partir de diferentes instrucciones que nosotros como usuarios les demos. Profe, ¿Sí? disculpe una pregunta. Ajá. Usted está grabando la clase, ¿no? Sí. Ah, Así me puedo retirar, dice usted. Está bueno, dele. Pero hay por si me ejercicio quedo después. dormida. Por si me quedo dormida. Va, dele sin pena. No Mira, son bromas. no, ventajas que tienen conmigo, ventajas que tienen de estar en su casita. Yo les grabo la clase y yo no me enojo con que me entreguen las tareas, yo no me enojo. Es más, si se dan cuenta, ni siquiera les paso asistencia, solo espero que me entreguen las tareas después. Ahí nos vi. Bueno, continuando. Les decía que una fórmula es algo que nosotros creamos a partir de funciones, algo que el usuario de Excel es el que va a decidir cómo trabajar. Pero también existen las funciones. Las funciones son estándares, digámoslo así, que Excel ya tiene y que ya tiene instrucciones preestablecidas para poder trabajar. Por ejemplo, para poder hacer una suma aquí en Excel, hay diferentes caminos para realizarla. Existe una función que se llama suma, la cual al momento de que yo seleccione algunos datos, pues va a venir y los va a sumar. Sin embargo, además de hacerlo así, también se puede crear mediante una fórmula. Por ejemplo, yo puedo venir y colocar un signo igual. El signo igual acá en Excel se va a utilizar para llamar tanto a una fórmula o a una función. Les decía la función suma, que sería esto que yo tengo aquí. Para activar una función, por ejemplo, aquí tengo sum, yo veo que está seleccionado suma y puedo presionar la tecla del tabulador. Al presionar el tabulador vemos que automáticamente cambia a letras mayúsculas y se coloca un paréntesis, dándole a entender de que vamos a iniciar una función. Y aquí abajito para suma aparece número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, y así sucesivamente. Esto lo que da a entender es que necesito yo tener varios datos para poder sumar. Algo que quiero que tomen en cuenta desde ahorita y que no se les vaya a olvidar de aquí hasta que dejen de usar Excel, sea aquí en el colegio o sea si están trabajando con Excel. Para poder separar los caracteres acá o cada una de las partes de una fórmula o una función, puede ser punto y coma o coma. Y eso depende de cómo está configurada la compu y cómo está configurado también el Excel. En el caso de mis ejemplos y todo lo que trabajemos acá, funciona con punto y coma, pero puede de que para ustedes en sus computadoras o en sus teléfonos se vaya a activar esto con una coma. Entonces tengan esto ahí presente. Si no es un punto y coma, va a ser la coma. Si no es la coma, va a ser un punto y coma. ¿Estamos con esto? Sí, Va. Entonces, número uno, yo voy a venir y quiero que vean también qué pasa si yo selecciono varias cuestiones. Aparece con el mismo color y están apareciendo dos puntos que separan una celda de la otra. Esto me da a entender a mí que lo que está haciendo es tomando un rango. Un rango en Excel es una cantidad de celdas de dos o más. Entonces, en este caso, el rango que está tomando es de E5 a G5. Yo le puedo dar Enter y automáticamente me va a devolver a mí el resultado de la suma. Voy a ver aquí qué pasa si yo selecciono con punto y coma.
igual suma. Otra manera, también se me pasó por alto, para poder llamar a una función es dándole doble clic a la que nosotros queremos de la lista que se despliega. Y sucede exactamente lo mismo de pasarlo a mayúsculas. O también, si sabemos el nombre de la función, lo escribimos y le ponemos lo que es un paréntesis. Y así también se activan las funciones. Tres maneras distintas y las tres dan el mismo resultado. Si yo quiero, en lugar de sumar un rango, venir y sumar diferentes celdas de diferentes lugares, lo puedo hacer a través del punto y coma. ¿Se dan cuenta? Puedo seleccionar yo una celda independiente de otra y cada una obtiene un color diferente. Acá en Excel esto de los colores es bastante útil porque nos va a servir para ver qué celdas están seleccionadas, en qué momento están funcionando. También se utiliza para paréntesis, porque las funciones aquí en Excel, cuando se empiezan a trabajar ya anidadas y convertidas a fórmulas, entonces requieren de bastantes paréntesis y llega uno a hacerse bolas y es más fácil ir reconociendo por colorcitos. Entonces digamos que quisiera sumar yo esas. Vengo y me devuelve el resultado de la suma de las celdas que yo seleccioné. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces continuemos. Que vendría a ser, esta suma otra lo voy a dejar. Antes de, también hay otra manera. Seleccionar cada celda que yo quiero sumar con el signo que yo necesito. Suma, resta, multiplicación, división, etcétera, etcétera. Y nos da siempre los mismos resultados. Entonces es a tomar en cuenta esto. Para promedio, existe una función que se llama promedio. No hay ningún problema. Digamos, quiero promediar las 3 notas de luz. Y me aparece aquí un promedio. Pero, si yo quisiera, por ejemplo, venir y hacerlo de otra manera, puedo utilizar una función suma, cerrar su paréntesis y luego convertirlo a fórmula con lo que sería un dividido 3, indicando que se va a trabajar la función suma, pero que yo le voy a agregar algo para que cambie y se convierta en una fórmula. Y de igual manera me devuelve a mí el promedio. Recordemos que el promedio es la suma de los datos dividido el número de datos. Entonces sumé 3 y los divido dentro de 3. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Sí, profe. Entonces ahora voy a venir. Profe, ¿por qué le aparecía G5? G5, porque lo tomé desde la E hasta la G. No, pero o sea, le aparecía G5 y la cantidad. ¿Cómo así? ¿En dónde? Ahí le aparecía G5 y la cantidad, pero ya lo quitó, ya creo. No me di cuenta. Bueno. Tal vez fue un instante de Excel o tal vez se quedó un poquito como que bugueada su pantalla en lo que se actualizó. Puede ser, no sé. Bueno. Para arrastrar una fórmula o una función a las celdas de abajo, sabemos que tenemos la crucita negra. Entonces lo arrastramos aquí. O bien, si no queremos arrastrar, le podemos dar doble clic y automáticamente se va a autocompletar en lo de abajo. Y aquí ya estaría. Aquí únicamente voy a hacer una fórmula para multiplicar. Las fórmulas igual, signo igual, por esto, y me devuelve un resultado. Le doy aquí y ya se autocompleta. No me recuerdo si se los dije ahorita al inicio o fue en la clase anterior que lo dije. Pero además del signo igual, también se suele utilizar el signo más. Pero o sea, yo me acostumbré a utilizar el signo igual. ¿Cómo así?
Voy a quitar esto y en lugar de llamar a la fórmula o a la función con un signo igual, se puede hacer a través de un signo más. Pero como les digo, no estoy acostumbrado a eso. Yo lo hago con signo igual, pero si ustedes tal vez se acostumbran al más o lo conocían así, lo pueden utilizar y no hay ningún problema. Más esto por esto, me devuelve un resultado. Puedo decirle también con la función producto y me devuelve el mismo resultado. O llamar a la función producto con el signo más y me devuelve el mismo resultado. Diferentes cosas, diferentes formas de poder trabajar, pero todo nos va a devolver el mismo resultado. Siguiente, otras cuantas funciones. Contar, contar A y contar blanco. Estas funciones pues tienen su mañita, no tienen mucho uso realmente, pero pues es bueno conocerlas por cualquier cosa. A veces se suelen dar los casos de que queremos averiguar cuántos datos están vacíos o cuántos hay, en cuántos tenemos algunas palabras, en cuántos tenemos algunas cuestiones. Y entonces están las funciones de contar. Existe contar, contar A, contar blanco, que son las más conocidas. Igual, contar. Dice que contar cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Es decir, si yo selecciono todo este rango, va a contar en cuántas celdas hay únicamente números. No toma en cuenta lo que son precio 1, precio 2, etcétera, etcétera, porque esto para Excel es texto, no tiene números. Entonces le doy y dice que hay 46 celdas acá que contienen números. Paso a contar A. Ay, perdón. Dice que contar A cuenta cuántas celdas están ocupadas. No importa si por números, por letras, por alguna función, no importa. Pero cuenta cuántas están ocupadas. Entonces ahora viene y me muestra 50, porque ya está tomando en cuenta todos los números más los 4 titulitos. Y contar blanco. Ay, me decía yo. Contar punto blanco. Dice que contar blanco lo que va a hacer es que va a contar cuántas celdas están vacías. Dice que tengo 10 celdas vacías acá. Entonces vengo, si yo le pongo por ejemplo una letra aquí, automáticamente contar A y contar blanco se actualizan. Contar A porque ya encontró que hay un nuevo contenido y contar blanco reduce porque encontró que ya se llenó un espacio. Si lo convierto a un número, entonces la que se actualiza va a ser contar, porque ya encontró que existe un nuevo número en esa tablita. ¿Todo bien? ¿Facilito? Siguiente. Aquí ya vamos a entrar a algo que se conocen como condicionales o condicionadas o con condición. Para ustedes, ¿qué es una condición? Freddy, ¿qué es una condición para ustedes? No sé, pero Una condición condición, como una regla tal vez. como una regla, ¿ok? ¿Y qué pasa si no cumple la condición? Me sale mal la regla. ¿Y si la O cumple? sea, me sale mal que... ¿Y si la cumple, le sale bien? Sí. Bueno, entonces así funciona esto. Si se cumple la condición, pasa lo que le estoy indicando. Si no se cumple, va a pasar otra cosa. Entonces voy a venir y voy a trabajar
ahorita primeramente este sumar sí. Le voy a decir igual sumar punto sí. Dice, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Entonces vengo y me pide un rango. Ya sabemos que el rango es el espacio en el que nosotros podemos trabajar o podemos seleccionar. Tiene que ser de 2 celdas en adelante. Entonces yo voy a decir que tome en cuenta este rango. Punto y coma, que es el caso de mi compu, y me pasa al espacio que dice criterio. El criterio es la condición que se debe de cumplir. En otras palabras, lo que yo le estoy diciendo a la compu o a Excel que tiene que pasar para que algo suceda a continuación. Yo le voy a decir que sume todos los números que sean mayores a 75. Es decir, lo que va a hacer Excel es que en toda esta tablita que tiene seleccionada va a buscar cuántos números hay mayores a 75 y luego va a sumar cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta el criterio? Yo lo estoy escribiendo dentro de comillas. Las comillas en Excel se utilizan para separar valores numéricos, condiciones en este caso, o textos. Más adelante vamos a hacer bastante uso de esto de las comillas y de los menores, los mayores y estas cuestiones. Por último, dice rango suma, pero no sé si notarán que ese rango suma está escrito dentro de corchetes. ¿Sí se notan los corchetes? ¿Ustedes se notan los corchetes? ¿Se miran? Sí, profe. Sí. Los corchetes en una función indican que ese argumento es algo opcional. Es decir, si me sirve, lo uso. Si no me sirve, entonces no importa. Para Excel todavía se puede trabajar. Pero si vemos que nuestra función que estamos trabajando no tiene corchetes, quiere decir que todos sus argumentos son obligatorios. En este caso lo voy a dejar acá. Y dice que el resultado es 385. ¿Por qué? Porque vino y revisó línea por línea en donde hay números que sean mayores a 75. Y encontró estos de acá, encontró este otro y ya no encontró más. Entonces vino, al momento de encontrarlos, lo suma y nos muestra el resultado. ¿Dudas acá? No. Bueno, último ejemplo. Dice, realizar una sumatoria en la que se sumen únicamente los precios mayores a 50. Entonces vengo y dice que se van a sumar solo los precios, punto y coma, abro comillas, mayores a 50. Cierro comillas. Y como no me pide nada más, ese rango suma que tengo con corchetes no es necesario. Y me da como resultado 274. Porque únicamente está sumando estos 4 valores que son los que son más grandes que 50. Luego voy a hacer este último que sí tiene uso eso de los corchetes. Sumar sí, rango. El rango ya sabemos de que va a ser un espacio de 2 celdas o más. Y la instrucción dice, una suma en la que se sumen las cantidades cuyos precios superen los 60. Entonces, mi rango van a ser los precios, porque en los precios voy a ser yo
el criterio, voy a hacer yo la comparación si son mayores o son menores. El criterio entonces, dentro de comillas, dice que superen los 60. Cierro comillas y ahora sí, el rango suma. El rango suma es lo que yo quiero que se sume siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Entonces, en este caso, mi rango suma van a ser las cantidades. Las selecciono, le doy enter y me dice que son 39. Porque vino y primero buscó cuáles son las cantidades más grandes. Y luego vino y los precios más grandes. Y luego encontró qué cantidad le pertenece a esos precios. Y sumó únicamente las cantidades. 10, 12, 6 y 11. ¿Vamos bien con esto? Sí, profe. Bueno, entonces, esto era la clase de ahorita. Tienen acá en la hoja 5 lo que es un ejercicio. Tengo aquí diferentes valores, diferentes cantidades XY. Contar, contar A, contar blanco. Lo que vimos aquí en el ejemplo de la hoja 2. Y aquí abajito, así como vimos en el ejemplo este último de la hoja 4. Solo que cambian las cantidades y dice que tienen que ser menores.